Amén. Mateo capítulo 14 del 24 al 29. ¿Cuántos ya tenemos la palabra de Dios? Amén. A ver, vamos a leer Mateo 14 del 24 al 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces ¿de qué? Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A su nombre, amén. Hoy vamos a hablar dejando la fe ordinaria. ¿Cuántos tenemos conocimiento de qué es ser ordinario o qué es lo ordinario? Amén. Común. ¿Qué más de ser ordinario? Corriente. ¿Qué más de ser ordinario? Ser normal. No diferenciarse de un entorno, no diferenciarse de un conjunto. ¿Y usted cree que Dios quiere que seamos nosotros hijos ordinarios? Que tengamos una fe ordinaria, que seamos normales. Por eso nos dicen locos cuando tenemos fe, porque creemos por cosas sobrenaturales. Ahora que ya conocemos qué es ser ordinario, qué es ser común, normal, que no nos destacamos, no nos diferenciamos de otros, Dios nos dice que hay una fe normal, hay una fe ordinaria, pero que Dios nos llama a tener una fe extraordinaria. Porque cuando usted tiene una fe extraordinaria, pasa de ser una persona normal a ser una persona extraordinaria. Cuando usted pasa de una fe natural de que ve y cree, cuando usted empieza a tener una fe que sale del ordinario, extraordinaria, se mueve de lo natural a lo sobrenatural. Pero sí se ha dado cuenta cómo el mundo nos forma, cómo crecemos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. ¿Qué nos rige? Lo normal del mundo. El mundo está diseñado para ser personas normales, para que seamos personas ordinarias. Todos manejamos un mismo lenguaje común. Hay un problema y todo el mundo habla del problema. Todo el mundo habla de un Dios todopoderoso, pero todo el mundo vive común. Todo el mundo dice creer en Dios, pero vive sin destacarse ni diferenciarse de un mismo pueblo cristiano. Todo el mundo oye de Dios, pero no todo el mundo vive para Dios. Vivimos de una manera ordinaria, común y corriente. Solo las personas que se atreven a dejar lo ordinario para moverse a lo extraordinario van a destacar. Solo la gente que suelta la fe natural para moverse a la fe sobrenatural van a provocar lo grande de Dios. El mundo y la sociedad nos empuja a ser personas ordinarias. ¿Qué le enseña ciencias naturales a un niño en la escuela? Que el ser vivo está aquí ¿para qué?
para nacer, crecer, reproducirse y morirse. Una persona normal, una persona ordinaria. ¿Y usted cree que solo ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros? No. Dios no quiere que seamos personas ordinarias, pero el mundo te empuja a que tú vivas de esta manera, a que tú pienses de esta manera, a que tú vivas oyendo lo ordinario del mundo, hablando lo ordinario del mundo, decidiendo en lo ordinario del mundo, viviendo en lo ordinario del mundo. El mundo nos moldea eso. Cuando usted se le acerca y le hablan de fe, de que Dios le puede sanar, ¿usted le cree totalmente a Dios? Nos quedan nuestros pensamientos. ¿Será que Dios obra? ¿Será que Dios puede sanar? ¿Será que Dios puede ayudarme en mi problema, en mi necesidad? Yo razono, yo comparo, yo mido y determino, ¿es o no es? Porque nuestro pensamiento ha sido formado en lo ordinario. ¿Por qué cree que la palabra dice que para el que cree todo le es qué? Posible? Porque te está diciendo que cuando tú dejas de razonar para creer, sales del ordinario a ser persona extraordinaria. Porque tu pensamiento deja de ser común y corriente para ser un pensamiento extraordinario. ¿A usted no le parece que la creación de Dios no es extraordinaria? ¿A usted no le parece que ese sol enorme que a nosotros nos parece lo más gigantesco, hay soles 1.000.000 de veces más grande que el nuestro? ¿No le parece extraordinario? ¿No le parece que mientras el mundo persigue la plata, la riqueza, el casa, el carro en el mundo, Dios tiene flotando en el espacio diamantes tamaño de la tierra, meteoritos con mucho mineral rico, oro, que con un solo de esos asteroides toda la Tierra sería enriquecida? Pero no nos ponemos a pensar y a meditar y a salir de la barrera del ordinario. Y aún vivimos en el cristianismo lo ordinario. Medio leo la Biblia, a veces voy a la iglesia, a veces a Dios le creo, a veces a Dios no le creo. Estamos moviéndonos en lo ordinario. Y si a Dios usted ya se le ha manifestado, ha sentido la presencia, Dios le cubre con su gloria, ¿sabe por qué? Porque Dios le llama a lo extraordinario. Dios quiere que suba una gradita de fe, porque lo que usted siente y lo que usted recibe no es humano, es el Dios Todopoderoso, aquel que es extraordinario. ¿No le parece a usted raro que alguien se acerque y le imponga manos y usted siente y reciba lo de Dios? ¿Es común o es extraordinario? Es extraordinario. Que usted siente ese fuego que le estremece el cuerpo y se desploma la gloria de Dios. ¿Es común o es extraordinario? Es extraordinario. Que en medio del problema, de la enfermedad, del dolor se va, se ora, usted siente paz en medio de la tormenta. ¿Usted cree que eso es común o es extraordinario? Es extraordinario. Que usted vea visión del cielo con los ojos cerrados y no es imaginación, eso pasa. Porque la Biblia dice: verán visiones y soñarán sueños. Es espiritual, es bíblico, es extraordinario. Que usted haya escuchado en otras personas, en otras iglesias, que también hay milagros, eso es común o es extraordinario. Es extraordinario, porque al que cree todo es posible. Y el que se decide a creer, en algún momento en que decide creer, caminar creyendo, vivir creyendo, hablar creyendo, pensar creyendo, sentir creyendo, deja de ser normal, ordinario, para ser extraordinario. ¿Y no le parece a usted, y es para meditarlo, que Dios a una persona de carne y hueso como usted, con los mismos ojitos, los mismos oídos, la misma manera de sentir, de pensar, de actuar, Dios le use para mostrarle a usted
lo extraordinario. ¿No le ha dado a usted esa inquietud? Ah, no, pues que si Él puede, yo también puedo. Si Él cree, yo también puedo creer. Y si Dios le usa a esa persona para hacerle sentir a Dios, ¿qué me limita a mí para que yo también lo pueda hacer una persona extraordinaria por el poder de Dios? Y el pequeño detalle es la fe. Y todos los que están aquí sí le creen. Yo dije que todos los que están aquí sí le creen. Por eso usted siente a Dios. Por eso ha recibido de Dios. Por eso se desploma la gloria de Dios. Es porque usted le tiene fe. Pero esa fe es el punto de partida. Dios no quiere que solo le sienta a Dios de vez en cuando. Dios le visiona a usted como una mujer, como una varona de Dios, que a donde vaya mueva poder, mueva presencia, que a donde vaya no le vean como una mujer normal, sino como una mujer extraordinaria, esa mujer que puede interceder por otro, esa mujer que puede ir y levantar al cautivo, esa mujer que vaya y echa fuera demonios, esa mujer que vaya y ponga manos sobre enfermos y estos sanos, esa mujer que pasa de lo natural a lo sobrenatural. Porque al que cree, todo es posible. Y si conmigo, que soy de carne y hueso, Dios lo ha podido hacer, ¿usted cree que con usted no? Dios visiona la iglesia de poder. Por eso en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Por eso dijo el Señor Jesucristo: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que reciban la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Porque vendrá a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué más promesas recibimos de Jesucristo? Y en mi nombre harán cosas mayores. Pero nos acostumbramos a vivir como personas ordinarias. Nuestra fe es ordinaria. Ay, no, qué bendición. Yo voy a la iglesia, me ponen manos, me voy de orejita ya. Pero Dios quiere que usted crea que puede tener el poder para provocar milagros. Que si usted va a su casa y ora, provoque algo. Que si usted va donde algún enfermo y ora, provoque algo. Que donde haya tinieblas, usted vaya con la luz de Cristo y provoque algo. Algo extraordinario. Algo sobrenatural. Pero ¿quién le limita a no moverse a lo extraordinario? ¿Quién cree que le limita? ¿Quién? Diga. Yo soy quien me limita. Porque el primer gigante, el primer Goliat que debemos vencer es nuestro propio interior, su mente, su corazón. Dios llama y quiere y anhela una iglesia extraordinaria. Y al decir iglesia no solo habla de un pastor, de un apóstol, de un mujer, de un líder, de una diácona. Si en la iglesia hay una niña de 5 años, pues a ella también le da el Espíritu Santo. Y puede hacer milagros, señales y prodigios, como lo puede hacer el pastor que está frente a la iglesia. Porque el Espíritu que recibimos es el mismitico que cayó y descendió sobre el Señor Jesucristo cuando fue bautizado en agua y en Espíritu. No es otro. No es un espíritu más chiquito, no es un espíritu con poder limitado, es el mismo Espíritu de Dios que recibió Jesucristo, el que nos da a nosotros, con el mismo potencial, con la misma capacidad, con el mismo poder, con las mismas unciones, con los mismos dones. Y no es porque se mete en una persona pequeña, un niño, el poder se le disminuye. Si ese niño cree más que yo, puede subir dimensiones más a la que Dios me ha llamado. Y si ese niño cree más que ustedes juntos, ese niño va a mover más poder que todos juntos. Es la fe.
Lo que le limita el poder de Dios es nuestra fe. Tremendo. Ahora que tenemos en contexto todo esto, ¿por qué nos limitamos a vivir oyendo de un Dios todopoderoso y no hay poder? Vivimos oyendo de milagros y prodigios que hizo Jesucristo y que hizo Jehová Padre desde el Antiguo Testamento, y ahora no hay poder. ¿Por qué? Porque hemos sido conducidos por lo que nos pone este mundo en lo ordinario. ¿Ha oído usted la palabra status quo? Status quo. El status quo es un estándar determinado por el mundo. ¿A qué me refiero? El mundo te dice por medio del status quo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El status quo te refiere a que te dice lo que tú puedes hacer y no debes hacer. Cómo lo debes hacer y cómo no lo debes hacer. El status quo te define algo que es probable o algo que no es probable. El status quo te da una zona de confort. Dicho en otras palabras, si la ciencia médica te dice que estás enfermo y que vas a morir, ¿qué te dice? La situación, las condiciones y las personas. Se va a morir. Status quo. No es que el doctor me dijo eso, sí va a pasar. Status quo. Y Dios no está regido al status quo de este mundo. ¿Qué te dice la ciencia médica? Que usted no puede sanar a un enfermo sin haber estudiado medicina y poder darle pastillas. Status quo. Pero te dice la palabra, y a los que creen le seguirán estas señales, y pondrán manos sobre los enfermos, los ungirán con aceite y estos sanarán. La Biblia te enseña a romper tu status quo, porque cuando la medicina y las pastillas te enseñan que para sanar a un enfermo tienes que pasarte 12 años de tu vida estudiando medicina y el cuerpo humano, la palabra te dice que si tú crees, sanas enfermos. Salir de tu status quo. Mientras el mundo, el gobierno te dice hay pobreza, hay ruina, hay esto, lo aquello, y nació pobre y va a morir pobre, y maldición, endeudado y sufriendo y angustiado. Mientras usted tenga mentalidad de status quo, mentalidad ordinaria, ¿sabe qué va a pasar? Va a quedarse así. Pero Jesucristo dijo que Él se hizo maldición por nosotros para que por medio de Él recibamos bendición. El mundo y el diablo ha satanizado, y sí, como digo, siempre usted debe ver los frutos de quien ministra la palabra. El mundo y el diablo ha satanizado, y se ve, no del diezmo y la ofrenda porque el pastor hace esto, aquello y el otro. Sí, hay personas que no tienen temor a Dios y no ocupan lo que es de Dios para la obra de Dios. Barrera, pensamiento ordinario. Pero Dios te dice acá, trae tu ofrenda y tu diezmo al alfolí y probadme ahora en esto, y verás cómo abro las ventanas de los cielos y te bendeciré hasta que sobreabunde. Pero es romper esa zona de confort. No, yo tengo mi platita, mi necesidad y la suelto. No, yo y mi médico, yo y mi receta, yo y mi pastilla. Dios te invita a salir de ese status quo, de esa zona de confort, de que seas una persona con pensamiento ordinario, lenguaje ordinario, una fe ordinaria, para que pases a lo extraordinario. El mundo te decía en el COVID, no salga porque le va a coger el chamuco del COVID. Y la gente era encerrada en la casa con sus bandejas de amonio, su traje de Teletubbies, su mascarilla, sus guantes, su traje de astronauta, el alcoholcito, guantes quirúrgicos, forrados más que salchicha al vacío.
Y el mundo te decía, el pensamiento ordinario, no salga porque se va a contaminar, esto y aquello. Mientras la gente se movía en el status quo y ese pensamiento ordinario, yo me movía en lo extraordinario. Encerrado con familias con COVID, personas con tanque de oxígeno, gente que en cuanto se les oraba botaba el COVID por vómito, por tos, por eructo, y se sacaban las mascarillas, se sacaban el oxígeno porque Dios operaba inmediatamente. Personas ordinarias, cristianos ordinarios, porque muchos cristianos fueron presos del COVID. Cristianos extraordinarios. ¿Quién le limita a ser ordinario o extraordinario? Uno. Dios no. Dios espera a un loco como Josué que le diga: Señor, se está acabando la luz del día y aún no hemos ganado la batalla, pero yo le creo que usted puede detener la tierra. Imagínese Dios en los cielos, un cristiano loco, un cristiano extraordinario, sobrenatural. Y hay evidencia científica que la rotación de la tierra se detuvo por uno que dejó de ser ordinario para ser extraordinario. Es que Dios no puede trabajar con poder y gloria cuando somos ordinarios. Si Diosito quiere, me ha de bendecir. Eso no es ser humilde, es tener una mentalidad ordinaria. Es que cuando sea el tiempito de Dios me ha de usar en algo así, no más chiquito, la oración nada más le pido a Dios. Cuando Dios le visiona sacando demonios, sanando enfermos. Es que Diosito me dé un carrito, una casita ahí, nomás un huequito chiquito, amén, gloria a Dios. Te bendeciré hasta que sobre y abunde. Tendrás para prestar y no para pedir prestado, porque Dios quiere verte a ti haciendo la obra, vestiendo al desnudo, dando de comer al hambriento, dando posada, abrigo al forastero. Pero aún como cristianos, como hijos de Dios, vivimos ordinariamente, porque pensamos ordinariamente, actuamos ordinariamente, oímos ordinariamente y decidimos ordinariamente. ¿Sabe que aún usted cuando deja el hecho de desligarse de su familia, aunque le toque ir solo o sola a la iglesia, está dejando lo ordinario para buscar lo extraordinario? Y cuando usted se junta con lo extraordinario, dice que al que no le vayan, ¿qué? Le salpica. Que usted le van a salpicar de ser extraordinario. Y va a cambiar su manera de hablar, de pensar, de sentir, de creer y de decidir. Porque dice también, el que se junta con lobos, ¿a qué aprende? A aullar. Pero si usted en vez de meterse con lobos está con gatos, ¿cómo va a estar toda la vida? Miau, miau, miau. Y dice la palabra que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y usted va a ir así donde el diablo. Miau, miau. Y Satanás. Miau. ¿Se da cuenta, hermanos? Aún para esto debemos salir de lo ordinario para venir a lo extraordinario. ¿Sabe todas las cosas y manifestaciones demoníacas que me ha permitido Dios ver por salir del ordinario al extraordinario? Casi 2 años viendo manifestaciones, demonios que hablaban, viendo caras y gestos, hasta que una de esas el mismo Satanás se manifestó por una persona, y eso es tremendo. Eso es como cuando las caricaturas, ¿se han visto? Sale corriendo el pellejo y el esqueleto queda ahí. Le da ganas de eso. Pero todo esto es porque se sale de lo ordinario y caminar paso a paso, día a día, creyendo que Dios le lleva a lo extraordinario. Hermana, hermana, Jesucristo en esta tierra era hijo de qué? De Dios. ¿Y usted y yo qué somos cuando recibimos a Jesucristo? ¿Qué es que somos? Y el Señor
Jesucristo nos dejó el ejemplo que era ordinario o extraordinario. ¿Y cómo vivimos nosotros? Amén, por fe, llamando lo que no es como si fuera. Es que Jesucristo no encajó con el mundo. A Jesucristo le decían hipócrita, le decían endemoniado. ¿Por qué? Porque no hizo lo ordinario. Porque Él no se dejó contaminar lo ordinario que hablaba el mundo. Él no dejó actuar lo extraordinario por lo ordinario que hablaba el mundo. Él no se dejó influenciar, ni oprimir, ni enmudecer por lo ordinario del mundo. Él manifestaba lo extraordinario. Echaba fuera demonios. ¿Sí o no? Predicaba y lo que predicaba sucedía. Oraba por unos pocos peces y panes y se multiplicaron hasta que alimentó 15,000 personas. Resucitó un Lázaro, una hija de Jairo. Le sanó a una mujer de flujo de sangre. Lo extraordinario, a lo que usted y a mí nos llama Dios, ser hijos, pero hijos extraordinarios. El mundo está plagado de religiones y de cristianos ordinarios. No hay poder, no hay presencia, no se van fuera los demonios, no se sanan enfermos, no hay unción, no hay bautismo del Espíritu Santo, no se derrama el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de ciencia. No hay. El pueblo está ciego, sordo, mudo. Como decía la Shakira, ciego, sordo y testarudo, o sea. Y no es Dios, es nuestra fe. Y todo el mundo como con la Shakira que está de moda, no, todo el mundo ahí, guaca, guaca, jeje. Y el diablo ahorcándole del pescuezo, porque vivimos ordinarios. Jesucristo nos dejó, nuestro hermano mayor en la fe nos dejó establecido que Él no fue un hijo de Dios ordinario, extraordinario. Aún como vimos aquí, caminando sobre agua. ¿Y eso es ordinario o extraordinario? Pensamos lo que el mundo, lo que su familia, lo que la sociedad habla de Dios, que no es posible. Porque en lo extraordinario la palabra dice que cuando le crees a Dios, todo te es posible. Tu vida, tu situación, tu salud, tu economía, tu familia, tu entorno y aún lo que tú puedes hacer para Dios puede ser extraordinario. Y Dios te va a ir formando, Dios te va a ir ungiendo, Dios te va a ir capacitando. ¿Sabe usted qué le pasa si a una águila, desde que revienta del pollo, le meten en un corral con pollos o gallinas? ¿Sabe qué le pasa al águila? ¿Usted se ha puesto a meditar? ¿Qué dice en la palabra? Y renovarán nuestras fuerzas. ¿Y qué? Y abriremos ¿qué? Alas. ¿Como quién? ¿Como quién? Dios te profetiza que cuando estás en Dios, esperas en Dios, te acercas a Dios y le crees a Dios, te va a dar nuevas fuerzas. Pero que no solo te dará nuevas fuerzas, sino que vas a abrir las alas como un águila. El águila surca los cielos, tiene poder, tiene dominio. El águila está diseñada para volar en las alturas. Pero si ese huevo de águila le pone como una gallina, se jodió el águila. Porque dejó de ser extraordinaria para ser ordinaria. Y dirá, ¿por qué? Segunda de Corintios 5:7. En voz alta, mi hermana, por favor. Porque ¿por qué andamos? No por vista. Amén. ¿Por qué andamos, vivimos, pensamos, caminamos, decidimos y actuamos? ¿Por qué? Por fe. ¿Y no por qué? Por vista. Usted debe vivir por qué y no por qué.
se convencen. Vamos a salir como codornices de aquí. Yo vivo y la palabra me dice que debo vivir por fe y no por vista. Pero si al águila que está diseñada por Dios para estar en las alturas, surcar los cielos con poder y presencia, si al águila le mete con la gallinita por lo que ve, va a vivir, va a pensar, va a actuar. Porque como le ve que la gallinita va con sus pollitos y empieza mirando al piso para encontrar comida, la mentalidad del águila ve, asocia, y el águila también a comer gusanos. Y la gallina camina y hace y el águila, que no está diseñada para cacarear, ¿sabe qué aprende? A cacarear. Un águila cacareante. El diseño original del águila es transformado cuando está metido con pollitos o gallinitas del corral. Porque la gallinita tiene su vista para mirar unos pocos metros o mirar al piso por buscar comida. Y el águila hace lo mismo, no ve más allá de sus narices y mirando siempre abajo. La gallinita siempre está esperando que le den la comidita en el corral. ¿Qué tipo de vida lleva una gallinita, un pollo de corral? Ordinaria, natural. Y el águila, diseñada para volar, se resigna y se transforma a solo mirar como otros vuelan, siendo águila, porque se juntó con gallinitas de corral. Y así nos cría el diablo en el mundo, siendo águilas, pero que vivamos como gallinas de corral. ¿Y cuál es la diferencia entre la gallina y el águila? La gallina ve unos pocos metros, lo pasa con la mirada abajo, picoteando, comiendo gusanos. Pero Dios le creó al águila para que vea 3.000 metros, 3 kilómetros de distancia, para que esté en las alturas dominando los cielos, para que no espere ser alimentada, sino ella vaya y busque y provoque algo en su alimentación, comiendo lo mejor, los gusanos. Y es así como el diablo nos encajona por una mente ordinaria, un pensamiento ordinario, un lenguaje ordinario, un sentimiento ordinario, un caminar, un vivir ordinario, picoteando el piso, comiendo gusanos, cuando la palabra te dice que tú estás diseñado para abrir alas como las águilas. Hay cristianos pollos de corral, hay cristianas gallinitas de corral. Pero ellos le dicen que usted debe ser una águila y que si ha estado encerrada en un corral, hoy abra sus alas como las águilas, porque usted está diseñado para las alturas. Usted está diseñado para ver desde arriba el propósito de Dios, no conformarse a ver como otros están en el propósito de Dios. A su nombre. Tremenda la palabra de Dios. Ahora, para el que cree todo lo es posible. Si usted cree y quiere, hoy va a ser transformado. Por eso dice la palabra: renovad por el Espíritu vuestro ¿qué? Pensamiento. Porque si éramos pollitos o gallinitas de corral, Dios quiere que usted sea como águila. El ser oveja es para ser obediente y hacer la voluntad de Dios, pero para moverse en fe usted tiene que abrir sus alas y ser mentalidad de águila, porque lo ordinario no provoca nada. Hay mucho cristiano ordinario y no mueve nada, pero lo extraordinario está acá, en las alturas, en lo grande, en
en el propósito de Dios. ¿Sabe que hay un animal que le puede picar al águila? Que le muerde el cuello. ¿Sabe quién es? Cuando el águila está volando, va y se le posa encima y le picotea al águila en el cuello. ¿Quién es? El cuervo. Que en el mundo espiritual son demonios, para que me comprendan. Y el águila no se puede estar tratando de picarle o perdiendo el tiempo. ¿Sabe qué hace el águila? Empieza a subir a los 800, 900, 1000, 1100 metros volando. El cuervo no está diseñado para esa altura. Le falta el oxígeno, se desmaya y cae. Es lo mismo que Dios espera de nosotros cuando esos demonios vengan a picarte con problemas, con enfermedad, con adversidad, con dolor, con cualquier situación. No que usted caiga como la gallinita picando y mirando el suelo con la mirada baja. Dios espera que abra malas alas y empiece a subir en oración, en fe, en espiritualidad. ¿Se ha dado cuenta cuando entra el perrito al gallinero? ¿Qué hacen las gallinas? Y el perro ahí siguiéndole para agarrarle una pluma del trasero a la gallina y las gallinas. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo hacen las gallinitas cuando entra el perro? A ver, todas, a ver, vamos. Entra el perro, wow, 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 wow. A ver, haga como gallina, a ver. Alborote gallinero, a ver, haga. Haga, a ver, fíjese. Haga. Y el perro, guau, 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 y la gallina. Así nos ve el diablo cuando nos mete y nos trae el problema a nuestra vida, a nuestra casa. Y en vez de orar, nos ponemos a cacarear. En el momento de la prueba, del dolor, de la adversidad, de la enfermedad, de la situación que sea, el diablo espera que tú te pongas a cacarear del problema, pero el Padre espera que tú te pongas a orar. Lo extraordinario, lo ordinario. ¿Se ha dado cuenta cuando usted tiene un lorito en la casa y oye al perro que está... ¿A qué aprende el lorito? Lorito. Porque es ordinario. Porque él imita lo que ve. Porque él no tiene identidad, dominio propio. Y así nos convertimos cuando somos ordinarios, imitando el mundo y lo del mundo. Por eso dice la Escritura, el que es amigo del mundo, en enemigo de Dios se constituye. Porque cuando Dios le dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, en vez de vivir orando, clamando y provocando lo sobrenatural, vivimos acá repitiendo, imitando y cacareando. Y acuérdense siempre, cuando venga el problema, si usted lo que menos hace es orar, está cacareando. Cacarea del problema, cacarea de quien le hizo el daño, cacarea de la situación difícil, cacarea del dolor, de la enfermedad, cacarea de la falta de trabajo, cacarea de su pobreza, cacarea de sus problemas, cacarea de su soledad. Y Dios no le quiere cacareando, porque cacareando no se saca nada. Cuando usted ora, fuego del cielo desciende. Cuando a Elías le dijeron que confronte a esos 300 o 400 profetas de Baal, él no se puso a cacarear, Señor, son 400, son 300, son más que 1000, ellos capaz si mueven algo con el poder de las tinieblas. Y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? Ojalá Dios me ayude. Ahora, ¿qué más puedo hacer para convencerles? Y si Dios no hace que descienda fuego del cielo, y si Dios no me respalda, cacareando del problema. Pero Elías se fue todo convencido, sentado en una piedra. Veía como los profetas de Baal hacían gritos, derramaban sangre, llamaban a sus dioses falsos, a sus ídolos, los profetas de Baal. Y no hubo manifestación. Pero Elías se puso a orar. Y dice que el agua que puso alrededor del altar,
la leña mojada y el carnero sobre la leña mojada, fuego descendió del cielo y avergonzó a 300, 400 profetas de Baal. Tiene el poder de vida o de muerte en su boca. Cuando cacareamos del problema estamos soltando muerte. Pero cuando usted alinea y corrige su boca para orar y declarar palabra de Dios, está desatando vida. Recuerde siempre, Dios no le ve como una gallinita de corral. Y cuando viene la dificultad, si me pongo estoy cacareando. Y la mejor decisión es estar orando. Por eso dice la palabra: y todo lo que pidieres en oración creyendo que lo recibiréis. Pedir en oración creyendo. Yo sé que todo esto es un proceso, pero la fe de la palabra que hoy está recibiendo viene por el oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Dios nos llama a ser hijos e hijas extraordinarias. En usted está la decisión. Quiero otro caso bíblico con el Pedrito que vimos aquí. Mire lo que dice, versículo 24. Ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué estaba la barca en medio del mar? ¿Y qué dice? Azotadas por las olas, porque el viento era ¿qué? ¿Qué era el viento? ¿Qué dice la palabra? El viento era contrario. Situación difícil, situación adversa, un problema, una necesidad, una enfermedad, algo difícil sobre esa barca. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aunque usted tenga fe, algún momento el viento le va a ser contrario. Para que no nos quedemos como gallinita de corral, sino como águilas. Y mire lo que dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos estaban en la barca? ¿Cuántos que han sido? 12 discípulos. Y los 12 veían lo mismo: viento contrario, la ola tambaleándose, las olas gigantes tratando de entrar agua a la barca, el arca inestable. Todos estaban con el viento contrario en medio del mar, azotados por las olas. Eran 12. ¿Todos veían qué? ¿Qué veían todos? ¿Qué oían todos? El cacareo de los demás. Nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, esto está difícil, y ahora saldremos de aquí o no saldremos. ¿Y por qué Dios no me ayudará? Todos oían lo mismo. ¿Qué más? Y cuando la barca estaba así, ¿todos qué? Sentían lo mismo, la misma inseguridad, la misma inestabilidad. ¿A qué hora se mira la barca? Nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Todos miraban lo mismo, oían lo mismo, sentían lo mismo y aún hablaban lo mismo. Porque cuando usted se junta con gallinitas de un corral, usted empieza a ser influenciado y empieza a hablar lo mismo. Como cuando el lorito escucha que el perrito ladra, empezamos a imitar lo mismo. Y dirá: el pastor se está inventando. Con fundamento bíblico le voy a hablar. Ahora, todos veían lo mismo, hacían lo mismo, pensaban lo mismo, sentían lo mismo. ¿Por qué? Porque tenían en ese momento lo ordinario en sus vidas. Dios no le mandó. ¿Quién les mandó a que se suban en la barca? ¿Solitos o Jesucristo? Jesucristo, para que tú dejes de ser ordinario, te va a decir: a ver, mi siervita, súbase a la barquita. Porque cuando cruce de una orilla a la otra, en esta área va a dejar de ser ordinario. Los discípulos no se subieron porque quisieron. ¡Ay, qué bonito la barquita! Vamos a pasearnos, ¿no? Jesucristo dijo: suban a la barca, avance a la orilla. Les envió, les metió en la tormenta.
Así que si usted está haciendo la voluntad de Dios, vive temerosa a Dios, vive orando a Dios, vive leyendo la palabra de Dios, vive buscando a Dios, y vino la tormenta, es Dios transformando del ordinario a lo extraordinario. Y los discípulos en medio de la barca, pensando ordinariamente, sintiendo ordinariamente, hablando ordinariamente, viendo ordinariamente, porque hay la tormenta y la barca se mueve y nos podemos hundir. Pero mire lo que dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino. ¿Y cómo vino a ellos? Cuando había 12 que vieron que Jesucristo sanaba enfermos, pero ellos estaban en la barca así. Cuando había 12 en la barca, movidos por las olas inestables, aunque ellos vieron que Jesucristo resucitaba muertos, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, pero ellos estaban en la barca ordinariamente así. Y Jesucristo deja lo ordinario y viene extraordinariamente, andando ¿sobre qué? Sobre las aguas. ¿En medio de qué? De la tormenta. Es que usted decide cómo vive la tormenta. O en la barca agarrándose así a punto de caer, o como Jesucristo. Como la gallina viendo de abajo hacia arriba el problema, o como el águila surcando los cielos y viendo el propósito de Dios. Pero usted decide, no Dios. Porque Dios le dijo, te doy espíritu de poder. Y abrirás alas como las águilas. No dijo y cacarearás como gallinita. No dijo y te debilitarás como un pollo asustado. Dijo y recibirás nuevas fuerzas. Pero es que decide es usted y yo. 12 que estaban siendo transformados por Jesucristo en la barca, temerosos, asustados porque nos vamos a hundir. Pedro, tú sabes nadar, yo no sé, yo me agarro de ti, te jalo el tobillo y aquí es todos o ninguno, y si nos morimos todos. ¿Ves? Ahí está, porque no ayunaste. ¿Ves? Era de haber orado más, ha sido de leer más la palabra, ha sido mejor ir a la iglesia, ha sido, era. Como gallinitas. Alborotado el gallinero. Se mete el zorro, el perro al gallinero y todos en vez de llorar. Por eso Jesucristo cuando fue a la casa de Jairo, él también empezó con la llorona. Jesucristo les dijo, ¿por qué lloran? Si yo soy la fuente de la vida, de todo poder, ¿por qué lloran? Se va a estremecer, va a sentir miedo, es normal. No deje que esa tormenta le ingrese al corazón, porque pierde la fe y se hunde. Por eso Jesucristo les dijo, ¿por qué lloran a los familiares de Jairo? Y solo tomó al papá, a la mamá y 2 discípulos. Venga, vamos a orar, porque a mí me sirven las águilas de fe, no las gallinas que cacarean. La gente de fe es la que mueve poder. Por eso dice aún la palabra, que aún lo que hacemos para Dios con amor, yo hago las cosas para Dios con amor cuando tengo fe, porque si no soy como tarro vacío que resuena. Mucha gente predicando de Dios y no hay poder ni presencia, el pueblo en la misma necesidad, atado al mismo pecado, con los mismos demonios, no crece ni para atrás ni para adelante. ¿Te das cuenta? Por eso uno dice sabio. ¿Por qué cree que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis? Porque si usted sigue gallina, ¿sabe cómo va a terminar? Como gallina de corral. Pero si usted ve un águila y cree que si Dios es águila, yo sí, usted también puede ser levantada como esa águila, dejando lo ordinario para vivir lo extraordinario. Y mire, Jesucristo caminando sobre las aguas, extraordinario como solo Él puede serlo. Y los 12 discípulos ahí, el meneíto en la barca. Imagínense, ¿a cuántos del diablo nos tiene como a los discípulos en el meneíto? En el meneíto, a donde el diablo nos pone el sol, estamos en el meneíto, con la barca a punto de hundirse.
Si el diablo te sopla a la derecha, al meneíto a la derecha, al meneíto a la izquierda. Al son que me ponga el diablo. Cuando Jesucristo me pisa en la cabeza al diablo. Dejemos de ser gallinitas, pollitos de corral. Empecemos a ser águilas, porque aún el águila vaya a la serpiente, del pescuezo le agarra con la garra y le lleva a las alturas. Eso espera Dios que hagas tú con tus problemas, con tu necesidad, con tu enfermedad, con tu dolor, con lo que sea. Que lleve un tiempo creerle a Dios, sí, pero recuerda que si estás en la barca bailando el meneíto, póngase a orar más, porque en algún momento su fe va a provocar lo que usted mismo imaginó. A su nombre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 26. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Viéndole andar sobre el mar, ¿qué les pasó? Se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense, los 12 que vieron que Jesucristo echaba fuera demonios. ¡Ay, un chamuco viene donde nosotros! ¡Ahí viene el cuco! ¡Ahí viene el demonio! ¡Un fantasma! Y los discípulos, ¿cuántos discípulos estaban en la barca? Y los discípulos, o sea, todos, los 12 cacareando, alborotado el gallinero. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Fantasma! ¡Pa, pa, pa! ¡Problema! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Uy, qué susto! ¡Pa, pa, pa, pa! Y ahora, cacareando lo mismo. Porque veían todos lo mismo. Porque se oían unos a otros lo mismo. Porque estaban sintiendo y viviendo todos lo mismo. Pero en medio de un gallinero alborotado, debe levantar su máquina. Y viéndole a Jesucristo andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué es turbarse? Alterarse, desconcentrarse. Eso es alterarse, eso es turbarse. O sea, estaban, aparte de que ya estaban miedosos, ya se pusieron cucos. Ya perdieron la fe, la razón y todo. Un fantasma. Se turbaron. Turbarse es confundirse, es alterarse. Cuando hay problema y me turbo, me confundo. ¿Qué voy a hacer, Señor? No sé qué hacer. ¿Será? ¿No será? Ahora, y si hago esto, y si hago acá, y aquí, y allá, y allá. Y estamos como un perrito chihuahua corriendo en círculos. ¿Y qué hacemos? Nada. Estoy como gallinita de corral. Todos vieron lo mismo, todos se asustaron, todos se alteraron, se confundieron y dijeron, ¡un fantasma! ¿Cuántos dijeron un fantasma? Los 12. Cacareando lo mismo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué más dice? Después que dijeron un fantasma, primero se turbaron, después empezaron a distorsionar la realidad y dieron voces ¿de qué? De miedo. Cuando yo vivo en lo ordinario, vivo con miedo. Cuando yo vivo en lo ordinario, vivo confundido. Cuando yo vivo en lo ordinario, pierdo el sentido. Magnifico la situación cuando más grande es el que está conmigo que el que viene contra mí. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Mire, dando voces de miedo todos, turbados todos, diciendo un fantasma todos. Es que cuando te juntas con gente que no es de fe, te van a venir a cacarear duda. Te van a venir a cacarear incredulidad. Te van a venir a cacarear diciéndote que no es posible, que nada mejora, que nada cambia, que es posible y que no es posible. Lo que escuchas te contamina y te transforma. Lo que miras te contamina y te transforma. Con quien convives te contamina y te transforma. Para arriba como agua o para abajo como gallinita de corral. Cuando tenemos fe tenemos que estar bien parados en tu creencia.
Aunque tus ojos vean lo contrario, que decía 2 Corintios 5:7, que vives por fe y no por vista. Es que debe levantarse un águila de la casa. Mire lo que dice la palabra, Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús, ¿qué? Les habló, les dio palabra, diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, no temáis. ¿A quién les habló Dios, Jesucristo? ¿A uno o a todos? ¿Cuántos estaban en la barca? Y aquí es el otro detalle que yo puedo meditar: ¿vivo ordinariamente o extraordinariamente? ¿O soy gallinita del corral o soy un águila que abre alas sobre el viento contrario? ¿Sabe qué les hace volar a las aves más fácilmente? ¿Sabe qué es lo que le eleva al avión más fácilmente? El viento contrario. Cuando venga el viento contrario a usted, es Dios llamándole a abrir sus alas para que se eleve. Y Jesucristo les habla a los 12 discípulos que veían lo mismo, sentían lo mismo, hablaban lo mismo, actuaban en lo mismo: no tengas miedo, yo soy. Ten fuerza, ten ánimo. Y a los que creen en Dios recibirán nuevas fuerzas. Tengan ánimo y abrirás alas como las águilas. Aunque Jesucristo habla a los 12 que estaban cacareando y turbados como gallinitas de corral, solo uno decidió ser águila. Aunque la palabra de Dios les dijo a los 12 de la barca: no tengan miedo, cobra fuerza, cobra fe, yo soy. No todos los 12 tomaron la palabra. Mire lo que dice el versículo 28. Entonces le respondió, ¿quién? ¿Cuántos estaban en la barca? ¿Y cuántos responden a Jesús? Uno llamado Pedro. Y respondiendo Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sobre 12 Dios les dio palabra de poder. Sobre los 12 Dios les habló paz. Sobre 12 Dios emitió su palabra. Pero solo uno responde a la palabra de Dios. Y mire lo que dice. Uno que cambió su mente de gallinita, de corral, águila. Señor Jesús, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti. Ya, Señor, perfecto. ¿Me llamas a creerte? Te voy a creer. Veamos si es cierto. Y cuando usted le crea a Dios, Dios le va a mandar a llamar. Pero este es el tema, que puede haber palabra y profecía, administración, unción sobre miles, pero no todos toman la palabra. 12 discípulos, 12 seguidores de Dios, 12 instruidos por Jesucristo. ¿Cuántos respondieron a la palabra y a la voz de Dios? Uno que dijo: yo ya me cansé de ser gallina y comer gusanos, estar mirando siempre abajo. Ahora yo quiero recibir nuevas fuerzas, quiero abrir mis alas y empezar a volar. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. ¿Y qué le dice? ¿Con salvavidas? ¿Agarrado a un bote en el mar? Que mande a ti sobre las aguas. Dejó de pensar ordinariamente que en la barca donde estaban con el meneíto, dijo: si él puede, yo también puedo. Esto aquí no me tiene a flote, soy ordinario. Esta barca que me da seguridad me tiene ordinario. Esto que parece que nos iba a tener seguro y me iba a llevar del punto A al punto B es ordinario. Porque si mi Dios, mi Jesucristo camina sobre las aguas y es extraordinario, y yo también tengo de su presencia su espíritu, también puede ser extraordinario. Y Pedro no solo le dijo: manda que yo vaya a ti, quizás voy nadando al estilo un perrito. Manda a ti que yo vaya sobre las aguas. Es que la
gente decidida, la gente de fe, cree por cosas locas, por cosas extraordinarias, por cosas sobrenaturales. ¿Por qué cree ahora? ¿Entiende por qué Jesucristo dijo: y en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Cómo va a echar fuera demonios si no hay demonios? Y Mateo 12:43 te dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el demonio sale del hombre. ¿Dónde hay hombre? ¿Dónde hay demonios? En los hombres, en las mujeres, en las personas, si no estamos llenos de Dios. Pero parece ilógico lo que dice la palabra: y en mi nombre echarán fuera demonios. Atrévete a creer por lo extraordinario, para que produzca lo extraordinario. Y un Pedrito que dejó de cacarear para creer: anda, que yo vaya hacia ti, pero sobre las aguas, Jesús. Y mire lo que dice, con esto concluyo, 29. Y Jesucristo le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, salir del status quo. Ay, no, yo en mi casa y mi familia. Un rato tiene que salir de su barca para salvar toda la barca. No es que yo les cuido. Nosotros no nos cuidamos, ni por más grandes que seamos, a nosotros mismos, que nos cuide y nos guarde Dios. Es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. Apartados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Pero es más fácil estar en el status quo, en el metro cuadrado, en su zona de confort, pensando, queriendo ser alimentado como la gallinita de corral, de moverse como las águilas, abrir las alas, y usted mismo provocar lo sobrenatural de Dios. Tremendo. Y Pedro salió de la barca. ¿Quién sale de la barca? ¿Cuántos estaban en la barca? ¿Cuántos caminó sobre el agua? La palabra no es para todos, la palabra es para el que se decide creerlo. Porque si todos estaban igual de locos de fe que Pedro, todos hubiesen dicho: yo también, y todos una carrerita sobre el agua hacia Jesús. Pero todos no. Ese Pedro, ese es un religioso, ese está loco. ¿Cómo va a estar creyendo, orando? ¿Cómo va a estar con esa palabra de que va a caminar sobre las aguas? Eso es imposible, eso no se ha hecho, eso no se ha visto. Pero él dijo: a mí no me importa lo que ustedes piensen, chamucados. Yo me voy a hacer lo extraordinario que Dios me autoriza a hacer. Porque para el que cree, todo es posible. Ya me imagino a Pedro diciendo así: pero alero, yo sí puedo caminar en el agua. Imagínese la satisfacción de Pedro. Piecito uno fuera de la barca. Piecito dos fuera de la barca. Yo soy un hijo de Dios. Yo puedo porque Dios me dio poder. Yo puedo porque me dio su palabra a mí. Yo puedo porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Dejó de ser gallina de corral para ser águila. Abrió sus alas. ¿En medio de qué? De la tormenta. Dejó de cacarear para creer. Dejó de cacarear para pedir. Porque el que pide, recibe. Señor, manda que yo camine aquí, pero sobre las aguas, Señor. Entonces no solo diga: Señor, sánale. Señor, dame trabajo. Señor, dame esto. Vea por grande. Señor, usted le va a sanar, pero cuando le sane va a ser un instrumento ungido de Dios para sanar a otros. Provéame finanzas, Señor, para salir a hacer su obra, dar de comer al hambriento, dar de vestir al desnudo y testificar que de mi pobreza le sacó usted. Porque Pedro no solo le dijo: mande que yo vaya nadando como perrito estilo mariposa de usted. No, yo también creo por lo sobrenatural. Yo también quiero caminar sobre el agua. Porque si usted puede y usted es mi Dios, yo también puedo. Por eso dice la palabra: conviértase en ellos a ti, no tú a ellos. Pero esto pasa cuando
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos estamos decididos a dejar nuestra zona de confort? Dejar de vivir como la gallinita. Comer, dormir y vivir. Comer, dormir y vivir. Dios quiere que dejemos la zona de confort. Dios quiere que dejemos de vez en cuando el gallinero. Dios quiere que dejemos de cacarear para creer, para orar. Dios quiere que dejemos de pensar lo mismo que el resto piensa. Que deje de tener el enfoque con estos ojos de lo que el resto mira. Que deje de hablar como el resto habla. Que deje de hacer y de imitar lo que el resto hace. Usted sea único, sea diferente, sea un águila en las manos del Señor. Porque mientras somos ordinarios, traemos resultados ordinarios. Cuando somos ordinarios no podemos crecer. Pero cuando somos extraordinarios, nos movemos a lo sobrenatural de Dios. El resultado de una vida extraordinaria, una mente extraordinaria, un lenguaje extraordinario es eso, atraer lo extraordinario. Usted decide de aquí en adelante cómo va a vivir y qué es lo que quiere provocar. A su nombre. Vamos ahora. Te invito a ponerse de pie.